¿Cómo están, hermanos? Buen día. Nuevamente aquí compartiendo la palabra. Como ustedes saben, estamos viendo un tema especial. Estamos en la segunda prédica de esta serie que hemos titulado Estar bien, no estar bien. ¿Cómo va a estar bien, no estar bien? ¿No ve? Pero queremos escudriñar la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de no estar bien? Y hay tristezas, hay angustias. Todos los que estamos aquí hemos experimentado, ¿verdad? Tiempos complicados, tiempos que de pronto no quisiéramos ni pasar muchas veces. Claro, y si yo empiezo a preguntar, ¿qué nos trae angustia? ¿Qué nos trae tristeza? ¿Qué nos trae preocupación? Yo sé que hay muchísimos temas. Anoche hablaba con una hermana de la iglesia y claro, a veces pensamos los que somos papás y mamás que nuestros problemas de nuestros hijos se van a acabar cuando ya crezcan, sean más jóvenes. Y no es así. Y a veces decimos, no, ya cuando se casen. Y se casan, hermanos, y seguimos teniendo preocupaciones, seguimos teniendo angustias. Y es algo que parece que no acaba, ¿verdad? Entonces, es eso que a veces transita por nuestra vida y está ahí, hermanos. La tristeza, la preocupación, la angustia está presente en nuestras vidas. Pero ahora vamos a ver un tipo especial de tristeza, porque hay tristezas y hay tristezas. Así que vamos a ir al Salmo 30 del versículo 6 al 12. Es un salmo que tiene unos cambios radicales en pocos versículos. Es un salmo que nos lleva de un estadio a otro completamente diferente y a otro más, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Aquí con el salmista que es David. Salmo 30 dice así: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Y aquí vemos tres etapas tan diferentes en David. Y si ustedes se fijan cómo empieza este salmo, en realidad en la parte del título podríamos decir, dice dedicación del templo. En la Reina Valera dice, creo, dedicación de la casa, pero en muchas otras versiones dice dedicación del templo. Entonces, cuando yo tengo que estudiar esto para poder compartir y veo, ¿verdad?, que el encabezado de este salmo dice dedicación del templo. Cuando yo leo, hermanos, aquí no veo nada de templo. Entonces uno dice, ¿y por qué dice dedicación del templo? Y en este salmo que se cantaba en la dedicación, porque en realidad es la dedicación del terreno, del lugar donde iba a ser emplazado el templo. David ya había previsto eso, había previsto una serie de cosas, pero aquí están dedicando el terreno donde iba a ser construido, donde Salomón iba a construir este fabuloso templo. Entonces, esa es la pregunta que tenemos. Y vamos a explicar el contexto histórico, porque el contexto histórico nos va a iluminar. ¿Por qué será que este salmo está en la dedicación del terreno donde iba a ser puesto el templo, ¿no? Y aquí lo que tenemos que entender, y eso está en Crónicas 21, es de que
el lugar donde iba a ser emplazado el templo, había un altar, hermanos. Había un altar que tenía una historia trágica. Este altar que había sido erigido en este lugar tenía una historia terrible. Y eso le viene a la mente de David, porque obviamente están en el mismo lugar. Y claro, él se acuerda de todo esto que había acontecido, que había significado un tiempo bien difícil para David y para todo Israel. ¿Y cuál es esta historia? Rápidamente, hermanos, fíjense que en este momento donde estamos en el contexto histórico, era el mejor momento de David, era el mejor momento de su reinado, era cuando las fronteras de Israel han sido más extensas que en ningún momento más de la historia. Era un tiempo de una seguridad tremenda de Israel porque todos los enemigos ya habían sido derrotados. Y aquí, hermanos, en esta situación de prosperidad, podríamos decir, de seguridad, Primera Crónicas dice, y Satanás quiso destruir a Israel y sugirió a David hacer un censo. Me sorprende que dice Satanás ahí. Y claro, hermanos, es que David ordena un censo que no había sido ordenado por Dios, que no había sido consultado con Dios. Y aún sus generales, ¿verdad? Sus generales de confianza le dicen, David, ¿por qué queremos hacer este censo? Realmente no hay necesidad. Dios se va a enojar con esto, le dicen sus generales. Y David dice, no, me hacen el censo y punto. Y este no era un censo cualquiera, porque Dios había ordenado en algunos otros momentos él sí hacer censo. Pero esta vez David estaba haciendo un censo de su poderío militar. Quería saber cuántos guerreros tenía, quería saber cuántas espadas estaban a su disposición. Esa era la intención del censo. Él quería estar seguro de su fuerza, quería estar seguro de su poder. No tenía una guerra frente a él, no tenía enemigos, pero él quería sentirse invencible, quería sentirse fuerte, quería decir, esto es lo que yo tengo, ¿quién puede contra mí? Como decíamos, no le quedaba enemigos por conquistar, pero ¿saben qué? Le quedaba un enemigo, que era el más difícil, al que todavía no había conquistado por completo. ¿Y saben quién era? Él mismo. Era su orgullo, era su vanagloria. ¿Y quién creen que vio primero eso? Satanás. Digo, ay, aquí hay algo que tiene David. Y voy a capitalizar ese orgullo de David. Y David hace el censo, Dios se enoja y permite una enfermedad en David y en todo el pueblo. ¿Saben cuántos murieron? 70,000, dice, por un error de su líder. Sin embargo, David se arrepiente y pide perdón. Y este salmo es la expresión de David cuando está viendo ese altar que va a ser erigido, que conmemoraba la reconciliación de David con Dios, que Dios lo había perdonado, había tenido gracia, había detenido la matanza. Entonces David va a expresar este salmo y va a decir lo que estamos leyendo. Y aquí vemos 3 estadios de nuestra vida. Orientación, cuando parece que todo va bien, cuando parece que no hay un solo problema. Estamos sanos, tenemos un buen ahorro en el banco o en el colchón, no hay problemas en la familia, todo está marchando bien. Y es lo que llamamos, ¿verdad? Orientación. Y así va a decir
David en el versículo 6. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. ¿Saben cómo dice la PDT? Y ahí está. Yo pensaba muy seguro que nada podía vencerme. Mientras me mostraste tu bondad, me sentía invencible. Lo tremendo de esto es que David no se sentía invencible por su dependencia de Dios. ¿Saben por qué se sentía invencible? Por la fuerza militar que él tenía. Porque si no, no hubiera hecho el censo. Por la cantidad de soldados. David le estaba demostrando a Dios que su seguridad no era Dios mismo, sino que era la fuerza que él tenía, su fuerza militar. Se reconoce a David como uno de los mayores estadistas y mejores militares en la historia de Israel. Y seguramente esto se le subió a la cabeza, como decimos a David. Y decía, yo soy el super general. Soy el super estadista, el super diplomático. Y ahí descansa mi confianza. ¿Sabe qué se le había olvidado a David? Que todo viene de Dios. Todo lo que tenemos, hermanos y hermanas, viene de Dios. Poco, mediano, en abundancia. Todo viene de Dios. Tus dones, tu talento, tu capacidad intelectual, tu profesión, tu trabajo, tu negocio, tu salud, tu vida. Gracias. Todo viene de Dios. Cuando olvidamos esto como David y pensamos, no, pues son mis habilidades, es mi estudio, es la inteligencia que yo he heredado de mis papás, nos estamos alejando de Dios. Y cuando nos alejamos de la cobertura de Dios, pasan cosas que no queremos. Y viene angustia y viene tristeza. Estaba orgulloso, estaba arrogante y estaba autosuficiente. Y ahí en medio versículo, hermanos, si vamos al 7, dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. ¿Y saben qué dice la otra mitad del versículo? Escondiste tu rostro, fui turbado. Porque cuando nos creemos más seguros en nosotros mismos, la tragedia viene así, hermanos. Un diagnóstico, un memorándum, un negocio que no ha salido bien, problemas en nuestra casa, con nuestros hijos. Y ahí entramos en un periodo que se llama desorientación. Pero esta tristeza que va a venir a David, va a venir porque va a traer convicción de pecado. Entonces hay tristezas buenas. Hay tristezas que nos acercan a Dios. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Señor, no quiero morir. ¿En qué te beneficia que yo muera? ¿Acaso muerto te voy a alabar? ¿Acaso muerto voy a anunciar tu verdad? Le está diciendo David. Dios retira su bendición.
Y Dios no necesita golpearnos, hermanos. Simplemente permite que nuestras malas decisiones, solitos, hermanos, caminamos al abismo. Pero hay cosas interesantes en esta etapa de desorientación de David. Cosas que yo quiero aprender y que quiero transmitirles. Primero, David no negó su tristeza. No dijo, todo está bien, todo está bien. No, no, está mal. Hay cosas que están mal. No estoy alegre, estoy triste. Estoy sintiendo la muerte cerca de mí. Porque muchas veces en nosotros hay tristeza. Pero si alguien nos pregunta, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pero no está todo bien. David no va a negar la situación difícil por la que está pasando. Y esto no significa, hermanos, que empecemos a tener una cara de tristeza y a mostrar tristeza. No. Pero cuánto bien nos hace a veces abrirnos con la persona indicada. Cuánto bien nos hará muchas veces hablar con el pastor. Decirle, pastor, está sucediendo esto en mi vida. Esto está pasando. ¿Saben por qué no lo hacemos? ¿Saben por qué no lo hago? Porque no queremos mostrarnos débiles. Porque pensamos que a nosotros no nos puede pasar nada. Porque somos los fuertes. Porque somos los espirituales. Y como no queremos mostrarnos débiles, estamos ahí viviendo en la angustia. Dicen los estudiosos que una de las pruebas de que la palabra es palabra de Dios y no es palabra de hombres, es que la palabra, hermanos, nos va a hablar de estos grandes hombres de Dios. Pero no nos van a hablar solamente de las cosas buenas. No nos van a hablar solamente de sus fortalezas. No nos van a hablar solamente de las cosas que han hecho bien. Cuando nosotros vemos una biografía, normalmente esas biografías solo ensalzan lo bueno y minimizan lo malo. Pero ¿saben que esta palabra que está inspirada por Dios nos va a mostrar estos grandes hombres como Abraham, como Moisés, como David, con sus angustias, con sus miedos, con sus errores y con sus tristezas? Y si estos grandes hombres de Dios han pasado situaciones como estas, ¿será que nosotros, hermanos, no las vamos a pasar? ¿Será que nosotros no nos equivocamos? ¿Será que nosotros no tenemos miedos? ¿Será que nosotros no tenemos angustia? ¿Verdad? Entonces, por eso decimos que está bien no estar bien. Está bien estar angustiado. Está bien estar triste. Está bien tener miedo. Está bien luchar. Está bien llorar. Está bien a veces cuestionar a Dios. No, es que hermano Víctor, ya esa partecita no la acepto. ¿Cómo vamos a cuestionar a Dios? Pero a veces es necesario, hermanos. Señor, ¿qué está pasando? ¿Hay algo mal en mí? Está bien fracasar. Muchas veces escuchamos, ¿verdad? Prédicas, mensajes o hermanos que nos dicen cosas que yo no encuentro, hermanos, en la palabra.
Nos dicen, por ejemplo, que allí donde está Dios no hay lugar para el dolor. Pero yo veo dolor. Hace pocos días estaba un pastor, un hermano ya de edad en mi oficina, y él me decía, hay algo que no puedo superar. Hay algo que no puedo superar, hermano. Yo le decía, ¿qué? Mi esposa murió en el COVID. Y yo entiendo que ella está en un mejor lugar. Yo entiendo eso. Y sé, y tengo la certeza. Pero ¿sabe qué no puedo superar? Que no la pude acompañar en los últimos momentos. La llevaron al hospital y murió sola. Y eso me duele. ¿Cómo no haber estado ahí? Yo veo que hay dolor. Yo veo que hay angustia. Nos dicen que Cristo padeció en la cruz para que sus hijos no sufran. Nos dicen que la redención equivale a una liberación del sufrimiento. Nos dicen que si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces ya no hay sufrimiento. Pero yo no veo eso. Fíjense lo que voy a compartirles. Dice, cuando la fe se ve como fórmula para evitar el sufrimiento, ¿saben qué ocasiona? Más sufrimiento. Más sufrimiento. ¿Por qué? Porque mi expectativa no es real. Entonces puedo llegar a conclusiones totalmente equivocadas. Entonces, si la fe es algo que me evita el sufrimiento y yo sigo sufriendo, puedo llegar a decir, Dios es malo. Dios no me ama. Y hasta puedo llegar a decir, Dios no existe. Muchas veces, hermanos, negamos nuestras emociones. Mostramos emociones que no sentimos mientras escondemos las reales en nuestro interior, que son las con las que estamos luchando día a día. Muchas veces estamos mal preparados para transitar la tragedia. Estamos mal preparados para enfrentar la frustración. ¿Y ahora cómo salimos de esto? David dice, me estoy enfrentando a la muerte. Y fíjense que desde el 11 hay un cambio radical en este salmo. ¿Qué nos dice el 11? Que es la nueva orientación. Orientación, desorientación, pero no queremos quedarnos ahí. No queremos, porque entonces, hermanos, esa tristeza no ha servido para nada. Queremos ir a una nueva orientación. Va a decir David en el 11, has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile. Has desatado mi cilicio, esta expresión externa de dolor, este cilicio que yo me echaba para mostrar cómo estaba mi interior, ya no está más. Me has ceñido de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Qué elementos encontramos? Porque aquí me parece que está, ¿verdad?, lo vital, está la clave. Primero, hermanos, ¿qué es lo que nos demuestra esto? Que David no se molestó con Dios. No se molestó con Dios, sino que él va a decir, ¿verdad?, en 1 Crónicas 21, Señor, he pecado. Señor, no he hecho lo correcto. Señor, he tomado una decisión alocadamente. He tomado una decisión sin tomar en cuenta las consecuencias. He hecho mal. Por favor,
perdóname, ten misericordia de mí. Eso es lo que va a hacer David. En esta su angustia y en esta su tristeza, no se va a alejar más de Dios, sino que esto va a servir para acercarse a Dios y acercarse a Dios con la actitud correcta, porque esta tristeza en este relato, hermanos, es ocasionada por un error, por un pecado de David. Pero David va a reconocer su error y va a ir hacia Dios. No se desanimó espiritualmente, no se alejó más de Dios, no procuró una solución humana, sino acudió a Dios. Por eso le va a decir: tú eres mi ayudador, ¿dónde más puedo ir sino contigo? Tú me tienes que sacar de esta situación. Va a clamar y va a mirar a Dios como su único y suficiente ayudador. Dios lo salva de la muerte, ¿verdad? Y además suspende todos los que estaban. Le dice al ángel: hasta aquí, basta, le va a decir, porque va a encontrar ese corazón arrepentido de David. Por eso es que, ¿verdad?, en la dedicación de el lugar donde iba a ser el templo, David va a cantar este salmo. Porque cuando veía ese altar, todas estas emociones venían a él. Todo esto que había acontecido. David va a aprender más de sí mismo. Va a aprender que no puede confiar en lo externo, que no puede confiar sino solo en Dios. Por eso es que también su conocimiento de Dios va a ser mayor. Va a llegar a ser más útil en el servicio de Dios. Y todo esto para la gloria de Dios. ¿Cómo salimos de nuestras crisis? ¿Cómo salimos de nuestras tristezas? ¿Qué pasa cuando nosotros, verdad, estamos experimentando angustia? Tiempos en el desierto, tiempos de oscuridad. ¿Saben qué es lo lindo de este salmo? Este es un salmo mesiánico. Este es un salmo que nos habla de Cristo. Y en la última reunión de los valientes, una jovencita me decía: hermano, no encuentro a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está Cristo en el Antiguo Testamento? Este es un salmo que nos muestra a Cristo y todo lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿cuál era nuestra condición antes de conocer a Jesús? Muchos de nosotros creíamos que no necesitábamos a Dios. Muchos de nosotros nos creíamos autosuficientes. ¿Para qué la iglesia? Eso ya está pasado de moda. Tengo una vida buena. No necesito a Dios. Pero ¿saben qué? Estábamos muertos. Muertos en nuestros pecados. Y el Espíritu Santo viene y nos da esa convicción de pecado, ¿verdad? Y nuestro lamento se convierte en baile. Estábamos celebrando la cena del Señor como lo vamos a hacer ahora. Y cuando estamos tomando ese pan, ¿verdad?, en nuestras manos, el vino y el pan, ¿saben qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo como David: Señor, solo tú. No confío en mis ejércitos. No puedo. Solo tu sangre, solo tu gracia, solo tu misericordia. Mi justicia no alcanza. Lo bueno que yo pueda hacer no alcanza.
Cuando estamos tomando la cena del Señor, es un acto de rendición. Porque David en este solo dependo de ti. Y en las aplicaciones hay dos sencillitas. Les decía al anterior turno que las aplicaciones, la pregunta más difícil de mis exámenes. Pero hay dos, hermanos. Cuando estamos pasando tristeza, angustia, qué importante ser honestos con nosotros mismos. Porque así como a veces queremos ocultar lo que está aconteciendo en nuestras vidas, aún queremos ocultar de nosotros mismos. No queremos enfrentarnos a lo que está aconteciendo. Pero ser honestos, ¿qué está pasando con nosotros? Señor, es algo que está mal. Señor, es una mala equivocación, una mala decisión, una mala actitud, una mala palabra. He dejado de confiar en ti. Estoy emprendiendo cosas basado en mis capacidades y no en tu provisión. Y ser honestos con Dios, ¿verdad? Cuestionar a Dios no es pecado, hermanos. Preguntarle a Dios. Cuestionar es preguntar. Podemos preguntar a Dios. Y Dios siempre nos está esperando para recibirnos. ¿Cuál es el origen de esta angustia, de esta tristeza? Y si hay alguna actitud como la de David, arrepentirnos. ¿Sabe dónde estaba oculta este orgullo que fue percibido así de rapidito por el enemigo? Bien oculto estaba en el corazón de David. Bien oculto. Y cuando estas cosas ocultas emergen, nos trae angustia, nos traen tristeza. Y yo creo que en mi vida hay cosas ocultas. Hay esos rincones que nadie sabe. Dice que tenemos lugares cerrados con 7 llaves para que nadie entre. Pero esas cosas ocultas, vamos a exponerlas a Dios para que Él traiga su luz, su verdad, su perdón. Vamos a orar. Señor, cuántas veces hemos confiado en nuestros ejércitos y hemos hecho varios censos porque queríamos estar seguros de nuestra fuerza. Queríamos estar seguros de nuestras capacidades. Entonces hemos visto nuestra cuenta corriente, nuestra cuenta en el banco. Nos hemos soslayado viendo nuestros títulos. Nos hemos sentido bien de salud. Y hemos dicho, soy invencible. ¿Qué me puede turbar? Nada me puede tocar.
Y Señor, eso está mal, porque hemos dejado de depender de ti. Señor, todo lo que tenemos viene de ti. Todo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros bienes, nuestros talentos, nuestros dones, todo viene de ti. Y no queremos olvidarnos nunca. Señor, si hay algo que tú tienes que corregir, si hay algo que tú tienes que cambiar, permítenos, Señor, abrir esos lugares oscuros. Esos lugares que no queremos que nadie vea, porque necesitamos ser transparentes contigo, mostrarnos cómo somos, con nuestra fortaleza, con nuestras debilidades, porque Señor, tú quieres cambiar nuestro lamento,